Bueno, buenos días a todos, buenos días otra vez. La mayoría nos hemos visto desde las 8:30. Tenemos el honor de tener aquí a Ricardo Aroca, que muchos, porque sois muy jóvenes, no habéis tenido la suerte que hemos tenido otros de tenerlo de profesor. Y, como siempre os comentamos, nos ha enseñado a amar, a interesarnos por el mundo de las estructuras arquitectónicas, ¿no? Ricardo Aroca, resumiendo, porque lo que queremos es oírle a él, sabéis que ha sido catedrático de estructuras de esta escuela, ha formado a muchas generaciones en ese cariño estructural y ha sido director de la escuela, ha cambiado muchas cosas en la escuela. Veníamos hablando del bar, que era un parking un poco feo, ¿no? Ha sido decano del Colegio de Arquitectos, ha ganado muchos premios, ha construido mucho, ha tenido esa generosidad de enseñar, es autor de libros tremendamente atractivos, ¿no?, que le encargan que escriba, como Los edificios secretos de Madrid, ¿no?, o Los edificios mágicos, entre otros muchos cuadernos de apuntes, de artículos y de todo. Y bueno, siempre está en el candelero y nos contará las últimas noticias también, ¿no?, del edificio España. Bueno, pues con todos, bienvenido, Ricardo. Gracias. Bueno, para que sirva de publicidad, ahora estoy escribiendo una cosa que me han encargado que se titula ¿Para qué sirve un arquitecto? Espero que la gente con eso aprenda a contar más con los arquitectos. Bien, bueno, en primer lugar, gracias a Pepa por la invitación, que 5 años después de haber dejado esta casa, pues todavía alguna vez me llaman para seguir hablando, y gracias a ustedes pues por, digamos, hacer de audiencia, porque realmente es muy deprimente el estar hablando cuando no hay gente que le oiga a uno. Bien, me han pedido que, una lección que ya di el año pasado. Como nunca he sido capaz de dar 2 veces la misma clase, porque si a mí no me interesa, pues supongo que a los demás tampoco, está un poco cambiada respecto a la versión anterior, espero que haya mejorado, y dentro de 5 años ya estará estupenda, ¿no?, si es que seguimos al pie del cañón. Bien, en el tema de hoy trataré una serie de cuestiones que son del tipo de que fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Realmente se tiende a pensar que nosotros pensamos y que luego decimos las cosas que hemos pensado. Realmente no está nada claro. Es mucho más probable el que somos capaces de pensar porque sabemos hablar. Entonces, digamos que el lenguaje es realmente no solo es el vehículo del pensamiento, sino es la propia esencia y la propia construcción del pensamiento. Pasa lo mismo con otra serie de cosas, como ahora veremos. Es decir, ustedes piensan, educados como están actualmente, en que cuando están haciendo un proyecto primero tienen una idea, luego la dibujan y luego la construyen. Incluso pues por ahí fuera ni siquiera son los arquitectos los que la construyen, sino los arquitectos de unos dibujos y luego hay otros que la construyen. Realmente nunca ha sido así. O sea, la arquitectura no ha sido dibujada hasta el Renacimiento, es decir, hasta el Renacimiento se ha construido sin dibujar. O sea, no existía el dibujo aplicado a la arquitectura y, por tanto, se construía de otra manera, se construían edificios fantásticos, pero nadie dibujaba antes el edificio para construirlo. Fue cuando se formalizaron la perspectiva y los medios de representación, cuando empezaron los pintores. De hecho, como los que sabían dibujar eran los pintores, en un momento dado los pintores suplantaron a los arquitectos, a los constructores, porque claro, el pintor podía hacer un dibujo de lo que iba a hacer y entonces conseguir el encargo aunque no supiera luego construirlo. Luego, un poco más adelante, en el 16, a finales del 16, ya empezaron otra vez la gente que construía a saber dibujar y ya la cosa se encauzó, o los que pintaban empezaron a saber construcción. Pero hay un tema muy curioso, es decir, el edificio renacentista que muchos expertos o muchos historiadores consideran que es el más perfecto, que es el Palacio de Carlos V en la Alhambra,
está proyectado y construido por un pintor que nunca había construido nada antes ni nunca construyó nada después. Es decir, Machuca era un pintor en la corte del conde o del duque, que entonces hacía de mantenedor de la Alhambra, le encargó aquello y fue su única obra de arquitectura. Bien, realmente el camino se puede considerar de otra forma, se puede considerar el camino inverso, que es el que realmente siguió la evolución de la construcción. A partir de los materiales se construía y a partir de la construcción pues aparece la arquitectura. Lo mismo que el lenguaje, vamos, yo eso lo tengo claro, lo mismo que el lenguaje es la esencia del pensamiento, la construcción es la expresión de la arquitectura, es decir, es el lenguaje de la arquitectura. La arquitectura históricamente se construye. Luego hemos aprendido a imaginarla antes de construirla, pero para mí ahí me resulta personalmente imposible dibujar algo sin pensar a la vez cómo se construye, y el lenguaje de la construcción es absolutamente esencial. Vamos, lo digo no porque estemos en una clase de construcción, sino porque estoy completamente convencido de que es así. Y en el fondo la ventaja de la que gozan los arquitectos españoles, ahora que muchos de sus compañeros están obligados a emigrar al extranjero, es que saben mucha más construcción que sus competidores, y entonces tienen un gran éxito en los estudios internacionales, porque es gente que domina o que tiene una noción de que el lenguaje de la construcción es algo importante. Este malentendido o este tema de precedencia que sucede pues con el lenguaje y el pensamiento, la construcción y la arquitectura, podríamos decir que existe también en gran medida en el tema de las estructuras. De hecho, la estructura es algo realmente tiene que ver con el manejo de fuerzas, pero realmente no sabemos de verdad lo que es una fuerza hasta Newton a finales del 17. Hasta entonces no había en absoluto una idea de lo que era una fuerza. Entonces, verdaderamente se ha podido construir y se han podido hacer cosas que se mantienen sin saber siquiera que era una fuerza. Luego hemos aprendido lo que era una fuerza y luego después de una serie de avatares a los que luego me referiré, pues empezamos las cosas al revés. Es decir, empezamos a explicarles a ustedes lo que son fuerzas y luego pues unas líneas, unos muelles, unos triangulitos y todo eso, que eso es el final de una historia que empezó de otra manera completamente distinta. Incluso pues como consecuencia de la evolución del 19, en que aparecen el acero, el hormigón y unos materiales nuevos, y entonces se resuelven los problemas estructurales mediante un esqueleto, incluso asociamos la estructura con algo que existe físicamente, que es un elemento diferenciado de un edificio, cuando no es así. Es decir, la estructura no es más que, o lo que entendemos como estructura, no es más que el cumplimiento de una serie de requisitos que tienen que ver con fuerzas, fundamentalmente con la gravedad, pero luego con otras fuerzas. Y además, lo de las estructuras solo son tres cosas: equilibrio, resistencia y rigidez. No son más que esas tres cuestiones, que a veces necesitan un sistema diferenciado en un edificio, pero a veces no lo necesitan. Yo suelo usar el tema de un vaso. Si tienen ustedes ahí un vaso de plástico, entonces el vaso, como ven, está en equilibrio, y hay una noción importante que es la de equilibrio estable. Es decir, la mesa sobre la que está podría no estar horizontal, alguien puede empujarle un poco, entonces decimos que el equilibrio es estable cuando, si se separa ligeramente de la posición de equilibrio, tiende a volver a ella. No hay nada, y en ese sentido es importante en el tema de las estructuras, no hay absolutos. Es decir, que no hay nada que sea estable, todo es relativamente estable, o es suficientemente estable. Si una cosa se empuja mucho se cae. La rigidez, pues ahí tiene, bueno, merece la pena, o le pongo al equilibrio el adjetivo de estable,
porque se tiende en el lenguaje habitual, se tiende por hablar de equilibrio cuando es el equilibrio difícil, es decir, no se le llama equilibrista al que está sólidamente sentado en una mesa, sino el que se sostiene sobre un pie en una banqueta que está encima de una bola. Entonces, pero realmente un equilibrio es un equilibrio estable, como el mío en este caso, y el equilibrio del equilibrista es un equilibrio inestable. Naturalmente tienen un ejemplo de equilibrio estable e inestable, o por ejemplo, pues si yo coloco esto de pie, que sí, pues es un equilibrio inestable, a la menor cosa se cae. Nosotros necesitamos equilibrios estables y por tanto no nos vale cualquier tipo de equilibrio. La rigidez implica el que cuando una cosa está sometida a las condiciones de uso, pues se deforma siempre, pero que no se deforme demasiado. Es decir, que una cosa, pues realmente en el caso del vaso, pues se puede hablar incluso de que hay una cierta cuestión de compromiso, mientras que en el equilibrio estable no hay compromiso, una cosa tiene que ser estable. En la rigidez pues puede haber un cierto compromiso. Cuando ustedes compran ese vaso, pues esperan que sea bastante rígido. Pero si compran un vaso mucho más barato, pues el vaso es mucho menos rígido, pero como les ha costado menos, pues aceptan cogerlo con el borde o cogerlo con mucho cuidado, de manera que realmente en la rigidez hay un margen, digamos, de los medios contra las expectativas, etcétera, pero bueno, no es una cosa fatal, ¿no? O sea, tiene el problema, claro, si ustedes hacen una casa y se les cae, pues tienen un problema, pero solo uno. Si la casa es poco rígida y se fisuran los tabiques, le dan a ustedes la lata durante toda la vida. O sea que tiene ese, no es fatal, pero puede ser espantoso, ¿no? En cuanto a tabarra, ¿no? Entonces, claro, las cosas se deforman más o menos según las fuerzas que se apliquen, y si se aprietan demasiado, pues se rompen, ¿no? O sea, eso es la resistencia. La resistencia tampoco es negociable. O sea, de las tres condiciones, la única que es negociable hasta cierto punto es la condición de rigidez. No son negociables la condición de resistencia y la condición de equilibrio estable. Entonces, claro, como decía antes, a partir de principios del 18 podemos manejar estas cosas con un vocabulario y con el lenguaje matemático que a partir de entonces se consideró que era con justicia la mejor manera de explicar el mundo y la manera más compacta y más eficaz, pero antes que los humanos, pues cualquier cosa que tenga una existencia física se encontró con problemas estructurales. ¿Cómo resuelve o cómo ha resuelto la naturaleza sus problemas estructurales? Pues mediante prueba y error. Es decir, el código genético tiene variaciones aleatorias, algunas variaciones aleatorias mejoran la supervivencia y se transmiten al conjunto de la especie, y a partir de millones de años se consiguen soluciones afinadísimas, ¿no? Ahí tienen ustedes un hueso. Fíjense las trabéculas de carbonato cálcico, la propia naturaleza del hueso, que es una mezcla de carbonato cálcico rígido con una serie de proteínas que le dan una ductilidad y hacen que no se rompa con facilidad, aunque a veces se rompe. La parte que tiene rozamiento y que tiene aplicación directa de fuerzas tiene una densidad mayor, incluso es capaz de adaptarse. Es decir, si ustedes hacen mucho ejercicio, sus huesos se vuelven más duros; si ustedes no hacen ejercicio, sus huesos se descalcifican. Es decir, que realmente hay incluso una cierta capacidad de adaptación transcurrida o adquirida a lo largo de millones de años. La adaptación que varía con las circunstancias. Este es la sección de un hueso del águila, de un hueso del ala de un buitre. Fíjense ustedes, como el buitre vuela, pues los huesos pesan mucho menos, está mucho más hueco, y entonces tiene esa adaptación. Se pueden encontrar ejemplos afinadísimos, y verdaderamente la naturaleza pues produce unas soluciones fantásticas, con varias limitaciones.
La primera limitación son los materiales, es decir, la naturaleza es incapaz de usar metales, de manera que se ve obligada a usar carbonato cálcico, quitina, lo puede mejorar a partir, pero no puede, no ha sido capaz de integrar los metales en el diseño estructural, con lo cual ha perdido, digamos, una cierta capacidad. Ni siquiera ha sido capaz de usar el carbono en las soluciones que tenemos ahora de fibra de carbono o de grafeno, etcétera, con una resistencia extraordinaria. No ha sido capaz de, no ha entrado por ese camino. La segunda cuestión es que las cosas tienen que crecer, entonces la necesidad de crecimiento impone unas ciertas limitaciones en cuanto a forma, etcétera, etcétera. Y la tercera cuestión es el tiempo. Es decir, nuestros clientes no pueden esperar millones de años a que evolucione la solución estructural de un proyecto. De manera que no hay más remedio que acudir a la cultura. La cultura, pues es la segunda, la primera manera de transmitir y acumular y transmitir información ha sido ADN, el ADN, la siguiente es la cultura. La cultura es muchísimo más rápida, puede operar sobre las cosas sobre la experiencia de cosas que han hecho otros. Realmente el desarrollo de la cultura ha sido tan rápido que desde que se empezó a escribir hace poco más de 3.000 años, ahora mismo seríamos ya capaces de destruir el planeta completamente, cosa que no ha sido capaz la naturaleza, ¿no? O sea que la cultura va muy deprisa. Y entonces la cultura pues organiza modelos, enseña a ver las cosas. Ustedes han visto antes el hueso del ala del buitre. Si ustedes saben que una viga triangulada funciona, pues pueden ver una viga triangulada como el señor Darcy Thompson en esto, que hace falta bastante imaginación para ver ahí una viga triangulada. Pero bueno, en cierta medida lo que pasa es que es imposible ver una viga triangulada ahí si uno no sabe que una viga triangulada funciona bien, ¿no? Como realmente pues se dice, es que la cámara de fotos, sobre todo la digital, funciona exactamente igual que el ojo. Pero realmente no se inventó la cámara de fotos digital mirando un ojo. Hemos entendido cómo funciona el ojo después de inventar la máquina de fotos. Entonces, existe siempre esa dualidad de qué ha sido primero. Hay que observar las cosas, pero realmente si uno no sabe qué es lo que tiene que mirar, tampoco es tan fácil llegar a observaciones. Entonces, la cultura pues consigue una acumulación de conocimiento y entonces funciona mejor, y gracias a la cultura pues hemos aprendido a no solo saber por qué funcionaban las estructuras que ya se venían haciendo, sino hemos aprendido tanto sobre el tema que ahora, para desgracia de ustedes, las explicamos al revés. En vez de explicarles cómo son las cosas y cómo funcionan, les explicamos cómo funcionan y luego, si da tiempo, cómo son, ¿no? Entonces, como las estructuras el camino de resolver los equilibrios de fuerzas pues tiene un tema material, hoy vamos a hablar de eso y de su relación con la arquitectura, y entonces para eso pues habrá que disecar qué cosas son importantes en el comportamiento estructural. Y entonces las cosas que son importantes son muy pocas, son solo 4. El material, el tamaño y la forma, y dentro de la forma el esquema y la proporción. Es decir, con esas 4 palabras, naturalmente volviendo al tema del revés, con esas 4 palabras el vocabulario de verdad lo que importa en estructuras, independientemente de los procesos de análisis matemático, es absolutamente suficiente para hablar de estructuras. Realmente sería lo primero que deberíamos decirles a ustedes cuando van a una clase de estructuras, pero no es lo que habitualmente hacemos. No es lo que habitualmente hacemos, entre otras cosas, y he estado muchos años en el tema, por la diferencia, digamos, de intereses entre el grupo docente y el grupo discente. Es decir, ustedes intentan enterarse y que les sirva para proyectar y para hacer cosas. El interés del profesor
es no quedar en evidencia en la clase. Entonces, cuando uno prepara una clase, lo que más le preocupa es no saltarse ningún signo, que no falte un coseno, que las cosas funcionen, y entonces verdaderamente son intereses contrapuestos, o por lo menos no coincidentes, y eso da lugar a que probablemente el proceso de enseñanza pues no sea tan eficaz como debería serlo. Por otra parte, un proceso eficaz de enseñanza pues probablemente empezaría al revés, es decir, en clase uno se pasaba el tiempo respondiendo a preguntas que los alumnos no se habían formulado. Entonces, cuando uno se ha formulado una pregunta, entiende mucho mejor la respuesta. Yo recuerdo que durante un tiempo dimos la asignatura al revés, es decir, primero poníamos los problemas y luego dábamos la clase teórica. Eran muy pocos alumnos, en aquella época eran alumnos de especialidad, y cuando empezó a haber más en pro de nuestra seguridad física, volvimos al camino habitual de explicar primero cómo se hacían las cosas y luego pedirles hacerlas, ¿no? Pero aquello era muy eficaz, aquello de tener que enfrentarse con algo sin saber cómo, porque luego escuchaban de una manera verdaderamente ávida, ¿no? Bien, entonces empecemos de la lista de cosas que he dicho con el material. El material se puede hablar en términos simples del material hablando de vínculos. O sea, el material, un líquido o un material pulverulento o un gas, pues no tiene vínculos desde nuestro punto de vista, las cosas se mueven unas con respecto a otras, y entonces los vínculos pueden ser internos y externos, es decir, una piedra o un ladrillo tiene unos vínculos internos que hacen que sea un sólido, digamos, manejable, pero en cambio los vínculos externos pues únicamente pueden funcionar uno contra otro a compresión. Realmente, de manera que, por un lado, la vinculación interna del material permite darle forma, permite una serie de cuestiones, y por otro lado, la vinculación externa pues es enormemente importante sobre cómo se puede usar. De manera que el vínculo más sencillo es el vínculo a compresión, el vínculo siguiente a compresión o tracción, ¿no? El vínculo siguiente más sencillo es a cortante, y luego, claro, el tema de ya la flexión pues exige la posibilidad de que el material internamente resista tracciones o que la unión pueda resistir tracciones. Estas posibilidades de vinculación, digamos, con vínculos, con materiales que no admiten más que compresiones y con el vínculo sencillo de compresión, pues se pueden hacer las cosas que se pueden hacer. El vínculo, hay materiales que admiten atracción, como la madera, pero los vínculos pueden ser muy complicados. Las uniones de madera implican una pérdida muy importante de sección. Y luego, pues hay desde muy antiguo en la historia unos vínculos extraordinariamente refinados. Es decir, fíjense ustedes, una cuerda, un hilo, está hecho de unas fibras extremadamente pequeñas. Entonces, si las fibras se retuercen, la torsión hace que se compriman, la compresión produce rozamiento, y de fibras muy pequeñas se puede hacer una cuerda o se puede hacer un hilo. De manera que históricamente se han producido, se han utilizado vínculos extraordinariamente ingeniosos y además de una explicación no elemental. La siguiente cosa importante del material es la resistencia. Es decir, con qué fuerzas el material se rompe. Ahí, pues lo más sencillo es la compresión, son materiales ya más complicados los que pueden resistir tracciones, y entonces la resistencia de los materiales ofrece una enorme variabilidad. Ahí tienen ustedes rectángulos que pueden resistir la misma fuerza de distintos materiales, de suelo, de fábrica y de hormigón o madera. Que es ustedes la diferencia de sección, la diferencia de área que requieren unas cosas y otras. Pero todavía en ese cuadro pequeño, si lo hacemos más grande, pues aparecen los perfiles de acero, aparece el acero como tal. O sea, ustedes, un perfil de acero tiene un área aparente como 5 veces el área real de acero por temas de inestabilidad, y luego por último tienen los cables, y ya no he puesto la fibra de carbono, etcétera, pues que ya no cabría y me obligaría a hacer otro recuadro. De manera que los materiales tienen por un lado el tema de los vínculos y por otro lado la cuestión de la resistencia.
Y, por último, la otra cualidad de los materiales es la rigidez. Es decir, cualquier cosa se deforma cuando se le somete a fuerzas, y hay una cifra mágica para la arquitectura, que es el 10 elevado a menos 3, 1 milímetro por metro. Es decir, lo que distingue a los materiales que usamos en construcción de arquitectura es que se deforman menos de 1 milímetro por metro cuando están sometidos a fuerzas. O 1 milímetro por metro es el estándar del acero y la madera, y menos del milímetro por metro pues son el hormigón y las fábricas. Luego hay soluciones más sofisticadas de las que no voy a hablar hoy, pero podría hablar en otro momento. Entonces resulta que pues, se pueden manejar de manera prácticamente indistinta el acero, la madera y el hormigón armado, porque aunque el acero es 20 veces más resistente que la madera, es 20 veces más rígido, de manera que una viga de madera tiene exactamente el mismo canto que una viga de acero equivalente. La sección no es la misma, pero el canto sí es el mismo, porque la deformación bajo carga de servicio es exactamente igual en el acero que en la madera y en el hormigón. No es una casualidad, o sea, es una de las cosas que la industria nos la debe a los arquitectos. Los arquitectos dibujaban las casas con forjados de madera, y cuando querían venderle viguetas de acero, les decían: oiga, no tiene usted que cambiar la sección del edificio, ¿no? Y entonces el arquitecto aceptaba cambiar acero porque no tenía que cambiar los planos, ¿no? Lo mismo que cuando venden los laminados plásticos, pues los venden con aspecto de madera para que la gente los acepte, porque si tuvieran otra cosa, la gente está acostumbrada a ver la madera. De manera que el hormigón y el acero han entrado en la construcción sustituyendo a la madera, y porque podían hacerlo, porque no obligaban al arquitecto a cambiar los planos, ¿no? Entonces, la siguiente cosa que va de mano de la resistencia es el tamaño. Es decir, cómo influyen las estructuras en el tamaño. Hay una manera muy fácil de comparar los materiales, que es decir, cojan ustedes un material y hagan un prisma tal que llegue a la resistencia o a su tensión de servicio en la base por su propio peso. Esto produce inmediatamente una clasificación de los materiales que se puede hacer en metros tranquilamente. De manera que las fábricas pues permiten hacer un prisma de 50 o 100 metros de alto, el hormigón de 300 a 500, el acero de 2100, la madera de 1500, es decir, esto da una idea de la capacidad estructural de los materiales en un parámetro muy sencillo que son los metros. Claro, eso les diría a ustedes, o sea, que si de una fábrica se puede hacer una torre a una prisma de entre 50 y 100 metros de altura, hay torres de fábrica que son más altas. ¿Cómo puede hacerse eso? Pues si ustedes cortan el prisma por la mitad, puede ser el doble de alto. Si lo cortan en forma de pirámide, puede ser 3 veces más alto. Si sigue una escala logarítmica, que es dividir cada altura de prisma básico, dividir el área por el número E, que como todos ustedes saben es 2,7182 y es la base de los logaritmos naturales y aparece en cantidad de cosas por sí mismo, pues realmente se puede hacer una torre de altura infinita. Es el único caso de una estructura, de una forma estructural que no tiene límite. Es decir, de hecho, vamos, ahí tienen el que quiera, el razonamiento es así de corto, es decir, no hace falta ir más allá para que aparezca el número E como resultado de una ecuación diferencial, de integrar una ecuación diferencial lineal, que eso que les explican en matemáticas a veces sirve para algo. Muy pocas cosas de las que les explican. Entonces, la posibilidad de hacer una torre de altura infinita pues explica el porqué cuando la humanidad intentó hacer una torre que llegara hasta el cielo, pues Dios les envió la confusión de lenguas para que no pudieran hacerlo, porque era una empresa técnicamente posible, ¿no? Entonces, gracias, muy hábilmente, entendiendo que el lenguaje era la esencia del pensamiento, al hacer que la gente hablara lenguajes distintos, pues consiguió confundirles y que no terminaran la torre y por tanto que no pudieran llegar al cielo y estar en su proximidad. Entonces nos queda
como último ingrediente la forma. Se puede hablar mucho de la forma, pero no lo voy a hacer. Lo voy a hacer en la forma más sencilla. Es decir, los materiales que hemos manejado van a condicionar tres tipos básicos de estructuras. Realmente no hay más que esos. Es decir, cuando el vínculo es el vínculo únicamente de compresión, la única manera de hacer una estructura es hacer que el equilibrio se produzca mediante la acumulación de masas que a su vez dan peso, y entonces hay que conseguir que haya unos polígonos de fuerzas que lleguen a la base, que lleguen dentro de la cimentación del edificio. Esa es la manera de construir con las cosas más simples, que son piedra, ladrillo, etcétera, y hay otro tipo de estructuras modernas que son los temas colgados, que es exactamente igual pero al revés. Es decir, si una cosa que pese muy poco, pues y con elementos que trabajen a tracción, funciona exactamente igual que una cosa que pese mucho trabajando a compresión, con el problema añadido pues, que si varían las fuerzas varía la forma, etcétera, pero tampoco es el caso de la lección de hoy. El tema es necesario que haya un equilibrio general, y luego está representado ahí arriba pues el tema del equilibrio local. Es decir, el equilibrio local es muy sencillo y se produce siempre una multiplicación de fuerzas. Como ven ustedes, las fuerzas internas son mucho más grandes que el peso que tratan de equilibrar en cada uno de los elementos de la estructura. Que teníamos este primer tipo de estructuras, que son estructuras que podríamos llamar de equilibrio y que permiten usar cualquier tipo de material. Se usa la piedra, etcétera, pero históricamente pues el emperador Trajano construyó un puente sobre el río Danubio con arcos de madera de 56 metros de luz, de los que todavía no quedan los arcos, pero sí quedan todavía los estribos de piedra. Realmente el autor fue Apolodoro de Damasco, del que luego tendremos ocasión de hablar. El siguiente tipo de estructuras es lo que llamamos estructuras adinteladas. Requieren materiales que puedan resistir tracciones, compresiones y cortantes, de manera que ya requiere un material con más vínculos. Se requiere básicamente, históricamente, el uso de la madera, que es el material que puede hacerlo, o el uso de la piedra con luces muy cortas, con luces tan cortas que prácticamente, en el fondo, para que un dintel de piedra funcione, tiene que caber un arco dentro, un arco viable dentro. De manera que este sería el segundo tipo de estructuras. Y el tercer tipo de estructuras, más sofisticado, que era usado también por los romanos, que en la columna trajana, que está hecha por el propio Apolodoro, no solo aparece el puente del Danubio, sino aparecen unas estructuras trianguladas que ya manejaba el bueno de don Apolodoro. Entonces, aquí conviven elementos comprimidos que están representados en solamente comprimidos, no es necesario que sean resistentes a flexión, y elementos traccionados, y realmente el conflicto de todas estas cosas está en las uniones. Es el tipo de estructura más eficaz, es decir, la estructura formada por barras comprimidas y extendidas es la más eficaz de todas las soluciones estructurales posibles. O sea, ustedes me dan cualquier estructura y yo les hago una estructura de barras equivalente que pesa mucho menos. De hecho, pues un coche normal, en el fondo es una serie de estructuras de chapa. Un coche de Fórmula 1 pues es un conjunto de tubos comprimidos y extendidos con algunos elementos de fibra de carbono, etcétera, etcétera. De manera que básicamente tenemos estos tres tipos de estructuras, y de manera que ya hemos hablado de material, hemos hablado de la influencia del material en la forma, y entonces queda la proporción. Tampoco requiere un desarrollo teórico un poco mayor, pero la proporción es un elemento extraordinariamente importante. O sea, ustedes piensan, y generalmente se piensa, que lo importante de una estructura es el dibujo del esquema. Realmente es más importante la proporción que el dibujo. Es decir, un mal esquema con una proporción adecuada resulta una mejor estructura que un esquema excelente con una excesivamente esbelto. O sea, la proporción tiene que ver con la rigidez de la estructura, tiene que ver con la estabilidad, es decir, es
es un elemento extraordinariamente importante al que no dedicamos suficiente espacio cuando estamos explicando cómo funcionan las estructuras. Es enormemente importante. De hecho, pues hasta entrado el siglo XIX, la comprobación que se hacía a las comprobaciones, llamémosle estructurales, que se hacían en la arquitectura, estaban resumidas simplemente en unas reglas de proporción. Las reglas de proporción que se manejaban, el resultado de la experiencia, eran suficientes para asegurar la rigidez y la estabilidad de los edificios, y de hecho pues permitían, en la portada del templo griego, pues permitían el que va evolucionando de la madera, acercando las columnas a los dinteles, resolver el problema de esto que parece una caseta de un transformador, poniéndole un peristilo, da lugar a una cosa completamente distinta, y conseguían, manejando las proporciones, hacían cosas más grandes o más pequeñas. Ya sabían que si una cosa era proporcional hacia arriba o hacia abajo de otra cosa que hubieran hecho, funcionaba. Eso lo aprendieron pronto, y lo aprendieron pronto. Lo mismo funciona con estructuras adinteladas, que lo mismo funciona con los arcos. De manera que este tema de la proporción fue digamos, el salvavidas estructural de la arquitectura, hasta que Galileo opera un cambio conceptual importante en 1638 exactamente. Digo un cambio conceptual porque realmente durante un par de siglos nadie le hizo caso, ¿no? Pero realmente Galileo, que acababa de tener algunos problemas con la Iglesia, por eso de que las cosas daban vueltas alrededor del Sol, realmente todo el mundo lo sabía, pero no se podía decir, ¿no? Y menos se podía escribir. Y entonces le prohibieron que escribiera nada de eso, incluso le pusieron un guarda para que su alma no sufriera, no se condenara, y entonces se dedicó a otras cosas, y entonces hizo el primer libro de estructuras, que está dentro del diálogo de las dos nuevas ciencias. Galileo ponía en cuestión todo lo que se consideraba fijo, y entonces pone en cuestión las reglas de proporción, y entonces curiosamente las pone en cuestión las reglas de proporción sin hablar en lenguaje de proporciones. Realmente hasta el sistema métrico no hay un sistema de unidades reconocido, de manera que Galileo no podía hablar en pies, pulgadas, etcétera, porque el tamaño de las unidades de medida era distinto en cada pueblo, ¿no? Entonces lo hace en términos de proporción, y entonces hace la observación de que el volumen de las cosas, y por tanto su masa, no se sabía entonces lo que era masa, pero bueno, su peso, que eso sí se sabía, depende del cubo de la razón de proporción, y en cambio la sección depende del cuadrado, y entonces dice que las fuerzas aumentan más rápidamente que la resistencia, y entonces por tanto que los gigantes no podían haber existido. Hace ese dibujo en comparación de los huesos de un animal grande y pequeño, no corresponde realmente a la relación correcta, no es esa, pero no había demasiada trampa en el tema. O sea, si los huesos se ponen en voladizo, la proporción sí es exactamente la correcta, pero claro, los huesos no están en voladizo, forman parte de otro sistema. En cualquier caso, la observación de Galileo es perfectamente correcta. De ahí deduce que las reglas de proporción no aseguran digamos, el buen funcionamiento de una estructura, de manera que las cosas no pueden aumentarse indefinidamente, porque acaba habiendo un tamaño máximo, que es una de las cosas de las que he hablado de pasada antes. O sea, existe un tamaño máximo, menos para la torre, existe un tamaño máximo para cualquier tipo de estructura. Realmente Galileo no existía la noción de fuerza, no existía la noción de tensión, y entonces, si hubieran existido, como era un hombre extraordinariamente lúcido, pues habría dicho una cosa tan sencilla como la parte de las tensiones debidas al peso propio de una estructura aumentan linealmente con el tamaño. Y entonces, como aumentan linealmente las debidas al peso propio, queda menos para el resto, y entonces pues llega un momento en que las cosas solo se pueden sostener a sí mismas, y luego hay la catástrofe. Eso tiene, de hecho, un límite, es decir, en la práctica no se ha construido, salvo puentes colgantes, no se ha construido nada que supere un 20% del tamaño máximo teórico, digamos, más o menos la regla empírica que he podido encontrar en este tema.
Entonces, por ejemplo, no voy a detenerme en eso, si ustedes cogen una cúpula, el equilibrio de una cúpula es muy sencillo y entonces la relación entre las tensiones y el tamaño de la cúpula es inmediato, de manera que las tensiones de una cúpula es la densidad del material por el radio partido por 2. Y no importa nada si la cúpula es más gruesa o más fina. Es decir, si la cúpula es más gruesa resiste más, pero pesa más, y si la cúpula es más fina resiste menos, pero pesa menos. Las cúpulas se hace el grueso por razones de estabilidad local, para que no se abollen como una pelota de ping-pong. Entonces, de ahí se puede sacar cuál es el radio máximo. En una fábrica, en una cúpula de fábrica, el radio máximo anda entre 100 y 200 metros. De manera que el Panteón, que es la mayor cúpula construida durante siglos, pues tiene como un 20% del tamaño máximo. Ahora mismo, si hacemos una cúpula de acero, bien sea continua o bien sea de barras, el resultado es el mismo, pues podría tener un diámetro máximo de unos 8 kilómetros, ¿no? O sea, de manera que los tamaños máximos han estado siempre muy por encima de las necesidades de construir. Entonces, Galileo, ¿por qué no le hizo caso a nadie? Pues porque tenía razón, pero no era el problema, es decir, las cosas que se estaban haciendo eran mucho más pequeñas que el tamaño máximo, y entonces Galileo introduce el paradigma de la resistencia, que en aquel momento con los materiales que se usaban era absolutamente irrelevante. El paradigma de la resistencia empieza a tener razón cuando se empiezan a hacer estructuras de esqueleto con secciones mínimas, etc. Entonces, este es el Panteón y esta es la observación que he hecho antes de que la resistencia no era... Cuando se llega a las estructuras de esqueleto, entonces se retoma el razonamiento de Galileo y entonces entramos en el tipo de estructuras que tratamos de enseñarles a ustedes, en que la resistencia es importante, pero no lo ha sido nunca. O sea, lo que era importante era el equilibrio estable y en algunos casos, en el caso de pisos, era la rigidez. No ha sido nunca importante el paradigma de la resistencia. Pero lo tenemos tan metido en el cuerpo que ahora mismo, cuando una de estas grandes consultoras hace un dictamen sobre una estructura de muros de carga, empieza a coger trozos de muro y a hacer pruebas de resistencia del muro, cuando la resistencia del muro es absolutamente irrelevante para el problema que se trata y da siempre, ¿no? Lo que pasa es que eso permite pues, hacer el informe más gordo. Entonces, de momento dejamos el tema del siglo XIX y entonces volvemos a lo que era el principio, es decir, al tema de las relaciones mutuas entre estructura y arquitectura. Y vamos primero a una historia en que el manejo de la estructura se pone al servicio de un interés puramente arquitectónico. La historia empieza con el Panteón. El Panteón está construido por el arquitecto de Trajano, era Apolodoro de Damasco, en tiempos del emperador Adriano ya. Luego es curioso porque después de construir el Panteón, Adriano lo hizo ejecutar, pero no por haber construido el Panteón, que sigue funcionando perfectamente, sino porque se atrevió a decir en público que Adriano no era un buen poeta. Y entonces, como esas cosas se perdonan mucho menos que se caiga el edificio, pues lo mandó a ejecutar. El Panteón es una obra fantástica por un montón de cosas. En primer lugar, el atrevimiento. Es decir, se habían hecho cúpulas antes, fundamentalmente en Oriente, pero ya algunas en Roma, pero ninguna cúpula llegaba a la mitad del diámetro del Panteón. De manera que supuso pegar un salto del doble de lo que se había hecho hasta entonces, ¿no? La obra además está construida en 18 meses. Entonces, dentro del Panteón pues cabe una esfera, que eso, una de las cosas curiosas de las cosas que existen, es que es imposible ponerse de acuerdo con las dimensiones. Es decir, si ustedes buscan la dimensión del Panteón en varias fuentes, se encuentran con que el número es distinto siempre. Pero es alrededor de los 44 metros de diámetro, que ya es un tamaño considerable. La estructura es muy simple, es una estructura que funciona por gravedad
y entonces tiene la habilidad de que el muro sobre el que apoya pues está hueco con una serie de nichos, la línea de presión le viene por aquí, tiene sección variable, incluso pues están aligerados que no hacía falta los elementos superiores, y está tan bien equilibrada que se mantiene perfectamente al cabo de los años. Tuvo la suerte, respecto a otros templos romanos, que no fue destruida por los cristianos porque servía para reunirse dentro y entonces la convirtieron en iglesia, o sea, de manera que escapó gracias a su capacidad de albergar otro tipo de funciones, que es un tema importante también para la arquitectura. Ven ustedes, la luz entra por un óculo central, de manera que uno de los problemas de la cúpula, de los que veremos ahora la evolución, pues es por donde entra la luz. La luz entra por el gran óculo central, también entra agua cuando llueve, pero el pavimento está sutilmente curvado para que el agua se recoja en el perímetro, y además si llueve poco, como está saliendo aire caliente hacia arriba, casi no entra nada de agua, solo tiene que ser una lluvia fuerte, y el tamaño es no se hacen ustedes idea dentro del tamaño que tiene. Aquí está la sección del Panteón puesta encima de una calle del barrio de Salamanca o de Chamberí. O sea, esta es una calle de 15 metros, como son esas calles, y son edificios de 7 plantas de altura. Entonces, fíjense ustedes lo que significaba eso en tamaño. Es un tema absolutamente increíble. Es una forma además tan simple que no tiene uno noción del enorme tamaño de la construcción. Yo creo que es bueno compararla con algo que físicamente conocen, o sea, es el doble de alta que los edificios y el triple de ancha que la calle, ¿no? Respecto, se la pueden poner en cualquier sitio y fíjense lo que hace. Entonces, primera cuestión, ¿por dónde entra la luz? Pues la luz entra por arriba, es un tema muy simple, que además da un juego de luz del que tampoco tengo tiempo de ocuparme ahora. A ver si esto, ahora le ha dado por... sí. El tema por dónde entra la luz, y la otra cuestión es importante en arquitectura, es cómo se ve desde fuera. O sea, un edificio se hace no solo para usarlo, sino para demostrar el poder de aquel que lo hace, y entonces desde fuera pues tiene una fachada que, bueno, la fachada ya tuvo un problema, es decir, las columnas las traían de Egipto y entonces las columnas iniciales eran demasiado grandes hasta para los romanos y entonces tuvieron que hacerlo un poco más bajita. Aún así, pues cada columna de esas pesa algo así como 100 toneladas o una cosa así, la trajeron desde Asuán, son de una pieza, pero ya se ve que se rebajó, o sea, ya hubo una rebaja de presupuesto pero cuando lo miran ustedes desde otro punto de vista, el tema es deprimente, o sea, el aspecto del edificio no tiene nada que ver con el interior, o sea, digamos, de manera que tiene dos problemas: uno, por donde entra la luz, que realmente impide ver la cúpula si es un día de sol, el rayo que entra es un efecto fantástico, pero en cierta medida distorsionador, y luego pues el edificio no tiene desde fuera el aspecto magnífico que uno esperaría. Ha colaborado el que antes tenía revestimientos de mármol, que los quitaron y todo eso, pero a pesar de todo ya se ve que no está muy logrado, ¿no? Entonces, la esfera esa de los 43, 44 metros de luz tiene un recorrido fantástico, ¿no? Realmente, pues unos casi 600 años después aparece otra vez la esfera, en un momento de esplendor ya del Imperio Romano de Oriente, y entonces el emperador Justiniano resucita la esfera, y de hecho, y entonces aparece pues Santa Sofía. En Santa Sofía no es una cúpula tan grande, pero mide en diagonal lo mismo que el Panteón mide en circunferencia. De manera que, y entonces lo que pasa es que busca, pues hay una complejidad mucho mayor. O sea, el Panteón se ve perfectamente cómo se sostiene. Santa Sofía está hecha con una gran habilidad, de manera que lo primero que no entiende allí es cómo se sostiene aquello, porque hay dos lados planos, otros lados con medias cúpulas, y luego, ahí ven ustedes, o sea, dos de la cúpula se contrarresta por dos lados con una bóveda de cañón sobre unos contrafuertes y por otros dos lados con medias esferas. No era una disposición, digamos, muy... Está hecha por dos matemáticos, Artemio de Tralles y Isidoro de Mileto, y no era una disposición muy adecuada para el sitio donde está construida. De hecho, se ha caído un par de veces como consecuencia de terremotos en la cúpula, pero vamos, la han vuelto a hacer, ¿no?
Entonces, en primer lugar, la cúpula es más pequeña, la construcción es mucho más compleja, pero tiene una manera distinta de ver dónde entra la luz. La luz entra no por el centro, sino entra en por la parte de abajo de la cúpula. De manera que la cúpula queda flotando en medio de luz que entra en el edificio por todas partes, no solo por el ojo central. Que desde el punto de vista de entrada de la luz supone un adelanto o un avance tremendo respecto al Panteón en cuanto a la manera cómo se consigue con una estructura más compleja el conseguir pues ese efecto de arrobamiento, ¿no? Es de los edificios más impresionantes que uno tiene la dicha de poder ver desde el interior. De manera que el tema de la luz se resuelve en el Panteón, el tema del aspecto exterior no tanto. La cúpula también es chata y entonces el efecto del exterior pues es un poco abigarrado y complejo, y luego están añadidos los minaretes que ponen los conquistadores turcos, de manera que realmente ya lo tenemos asociado a la imagen de Santa Sofía, pero que obviamente no eran originales. Luego el siguiente intento aparece en Florencia. Se plantea el hacer una gran catedral. Había una iglesia modesta como correspondía al pueblo. Conforme va creciendo en poder económico, pues deciden hacer una más grande, de manera que fuera compatible su construcción con la pequeña, y llega un momento en que el poderoso gremio de la lana dice: nosotros nos ocupamos de la catedral, y entonces dicen: pues vamos a hacer una cúpula mucho más grande, y hacen una cosa extraña, porque plantean una cúpula que cubre las tres naves en vez de estar en relación con la nave central, y que tiene el tamaño del Panteón otra vez. Intentan otra vez, era el modelo, y entonces empiezan a hacer la iglesia sin saber cómo van a resolver la cúpula. Al final convocan un concurso de arquitectura y declaran que no hay ganador, pero le encargan que haga la cúpula a Brunelleschi. Se puede discutir también, se puede hablar más del tema, pero no voy a hablar. Y entonces Brunelleschi plantea una cúpula que tiene el problema de que está mucho más arriba que la del Panteón. La del Panteón está abajo, la de Santa Sofía relativamente abajo, la de este tiene muchos más problemas, y entonces lo que se le ocurre es hacer una cúpula de doble hoja con unos arcos, de manera que la cúpula realmente son 8 arcos que intersectan unos con otros, y hay una doble cúpula interior y exterior para resolver la dualidad de cómo se ve la cúpula por dentro, que no conviene que esté muy apuntada, y en cambio por fuera pues conviene que esté más apuntada, ¿no? Y entonces hace esta doble cúpula. El apuntamiento de la cúpula permite colocar una linterna, de manera y reúne las dos cosas, la cosa de Santa Sofía, que entra la luz por el borde, y el Panteón, que entra la luz por arriba, pero ya una luz más matizada que entra por el cupulín. No está resuelto con la rotundidad de Santa Sofía, pero la imagen exterior es fantástica, de manera que combina las dos maneras de entrar la luz, pero sobre todo resuelve el tema de la imagen exterior de una potencia extraordinaria con la cúpula apuntada. Esto inspira el que se haga la cúpula de San Pedro. Las soluciones iniciales eran imposibles. En la cúpula de San Pedro, en los distintos proyectos, se va apuntando cada vez más, cada vez se hace más apuntada, y acaba siendo pues la cúpula que ustedes conocen, que es menos tensa. Es un elipsoide en vez de ser un arco de circunferencia, es menos tensa y menos, menos potente que la de Santa María de Fiore, pero realmente es una cúpula potente. También es un poco más pequeña. Para que tengan ustedes idea, esa es la Telefónica dentro de la cúpula de San Pedro. Le sobra todavía un buen trecho por encima para que quepa la Telefónica entera. Entonces, la Telefónica tuvo ciertos problemas de los que no nos vamos a entrar, y luego la última solución pues es ya en San Pablo, en Londres, en la que ya no es doble cúpula, sino triple cúpula, de manera que hay una cúpula por dentro para que se vea una esfera, un cono intermedio que sostiene el cupulín, y luego una cúpula por fuera para que se vea que es de madera.
La siguiente cuestión que vemos de influencia mutua, no sé si me estoy sobrepasando, creo que no. Teníamos hora y media, que por eso digo... no. Bueno, la siguiente cuestión es al revés, es decir, cómo un hallazgo arquitectónico constructivo tiene una influencia brutal en la arquitectura. Aquí hemos visto cómo a lo largo de siglos el conocimiento que tenían de estructura va dando respuesta a una serie de problemas de arquitectura. Este es al revés, es el nacimiento del gótico. Es decir, las cúpulas, las estructuras estas de equilibrio pues exigen unos contrarrestos muy grandes. Entonces la manera de hacer más de no gastar tanto material en los contrarrestos pues es el ir haciendo que matizando la estructura. Es decir, si dentro de una cúpula, dentro de una bóveda, pues hacemos una serie de zonas más gruesas, son más rígidas, y entonces, mediante una serie de contrafuertes, se puede evitar una parte de la cantidad de material que hay en un muro grueso. Luego, los romanos, de todas maneras, ya encuentran otra solución, que es la bóveda de aristas, y entonces cruzando dos bóvedas de cañón, pues se puede obtener una solución, digamos, que puede incluso apoyar en puntos y que es permeable en dos direcciones, pero que tiene el problema de que el encuentro de las dos bóvedas de cañón es una elipse y entonces da lugar a problemas constructivos complejos. Entonces, en un momento dado, aparece mediante una serie de cuestiones, digamos, de intentos, pero verdaderamente, curiosamente, el gótico es de los sistemas constructivos o arquitectónicos, como quieran ustedes llamarle, que tiene una fecha exacta, que es el 18 de julio de 1140. El 18 de julio de 1140 se inaugura una parte de la abadía de Saint-Denis, con presencia del rey, etcétera, en que es cuando la manera de construir aquello salta, digamos, a la opinión pública, de manera que en 60 años después se estaban haciendo 100 catedrales góticas, a pesar de la diferencia y la dificultad de transmisión de información que había en la época. Entonces la idea es muy sencilla. En una bóveda de cruce de dos cañones, pues el cruce de los cañones no es más que una línea. Es convertir esa línea en un arco físico. Entonces se convierte esa línea en un arco físico y como es difícil hacer un arco elíptico, pues se hace un arco de medio punto. Hace dos arcos de medio punto que son fáciles de cimbrar y ya tiene un comienzo de estructura. ¿Problema que tiene eso? Pues que la diagonal de un cuadrado pues es 1,4 veces el lado y entonces el lado pues es un arco más pequeño y entonces si uno hace en la diagonal un arco de medio punto le vuelven a salir elipses en los extremos. Entonces la habilidad es decir, oiga, pues ya que tengo piedras cortadas para hacer el arco de la esquina las uso en los otros lados y entonces el arco sale apuntado. Y el arco apuntado es consecuencia de una simplicidad constructiva, de hacer todas las dovelas iguales. Realmente en el gótico cogían la piedra y hacían la dovela del tamaño que les daba la piedra y luego ajustaban en la clave, es decir, aprovechaban el material como decía antes, sin un dibujo previo. Cuando se empieza a dibujar el Renacimiento todas las dovelas son iguales, pero entonces ya no se trata de aprovechar la piedra, sino de hacer las cosas como en el dibujo, ¿no? Entonces el resultado es esto, dos arcos de medio punto cruzados, unos arcos apuntados que se equilibran poniendo una piedra más grande arriba y entonces quedan unos triangulitos que se hacen con cualquier cosa. Entonces esto tiene una ventaja brutal. Para empezar, pesa mucho menos, necesita mucho menos obra auxiliar y empuja en puntos que son más fáciles de contrarrestar. Es una cosa tan fantástica que utilizando la misma piedra se consigue hacer lo mismo con la cuarta parte de piedra de lo que se hacía antes. Digamos, en toda la historia de la construcción no ha habido un avance técnico semejante a la construcción gótica.
Entonces, esto da lugar ya a soluciones más o menos complejas, pero que permiten además pues, hacer elementos muy altos. También sabían que en cuanto más lejos te lleves el contrarresto, pues más fáciles de contrarrestar, y entonces aparecen toda una serie de, al final, unas construcciones interiores, claro, porque decíamos, yo hago esto con la cuarta parte de precio. Pero entonces, en lugar de hacer las cosas más baratas, lo que hacían era gastar lo mismo y hacerlas más suntuosas, ¿no? La puedo hacer más alta, puedo poner vidrieras, puedo poner... hacer unos interiores verdaderamente fantásticos con unos exteriores deprimentes, ¿no? Realmente estamos acostumbrados a verla, pero una catedral gótica es como un centollo o una cosa así, o sea, diga, oiga, estoy haciendo esto y además he dejado el andamiaje puesto, ¿no? Eso es lo que es una... De hecho, hasta Viollet-le-Duc, que vuelve a inventar el gótico, había casas metidas alrededor y solo se veía de las catedrales la portada, porque el otro ya se consideraba que era el andamiaje, que lo habían dejado allí porque no había manera de quitarlo, porque se caía, ¿no? O sea, entonces, con un equilibrio sutilísimo, yo quiero sutilísimo, pero claro, que llevan casi 1000 años de pie y funcionan y siguen funcionando perfectamente, ¿no? Es un adelanto técnico impresionante. Y procede no de intentar hacer una cosa, sino de sacar partido a una manera de construir. O sea, es una consecuencia no de la voluntad, no de la voluntad arquitectónica, sino de la voluntad constructiva. Tanto es así que cuando llega el Renacimiento repudian el sistema gótico. De hecho, el gótico es un remoquete despectivo que puso Vasari a esa manera de construir, y quisieron volver a construir como los romanos, con una resistencia terrible por parte de los constructores que no querían, ¿no? Durante mucho tiempo hubo una especie de entendimiento, de manera que el arquitecto becao que había ido a Roma le dejaban que hiciera una fachada renacentista y luego el interior lo hacía gótico el constructor, que era más barato, ¿no? Entonces, pero bueno, al final acabó desapareciendo el tema con estos fantásticos interiores, consecuencia de sacar partido en la arquitectura a un sistema constructivo. Además, sacar partido en la arquitectura sin arquitectos, o sea, no hay arquitectos góticos conocidos, salvo en Italia. Luego, como todo se va complicando, y entonces cada vez las nervaduras son más complicadas y vuelven otra vez a hacer cáscaras con los nervios colgados abajo, ¿no? Porque como es natural, al final la novedad acaba, o la necesidad de novedad acaba pervirtiendo absolutamente las cosas. Lo mismo que hemos hablado de evolución, influencia en un sentido y influencia en otro, ahora vamos a hablar de influencia mutua. Influencia mutua que aparece cuando hay nuevos materiales. Cuando hay nuevos materiales, por un lado los materiales permiten hacer otras cosas, cosas que inicialmente la arquitectura no demandaba. La primera aparición de los nuevos materiales la pueden ver ustedes ahí en la Anunciación de Fra Angelico. Se consiguen hacer estas gráciles arquerías porque hay un tirante de acero metido abajo. El tirante naturalmente no aparece en los dibujos de los arquitectos y ni siquiera está puesto ordenadamente en relación con el capitel. Lo pintaban de negro además para que se diera poco, ¿no? Era, digamos, un añadido. Pero bueno, ya empieza a aparecer el hierro. De hecho, la cúpula de San Pedro pues es estable gracias a una serie de zunchos y de cadenas, porque a los 100 metros de altura era imposible funcionar exclusivamente por gravedad, y entonces pues ven ustedes la mala relación inicial del hierro, vamos, del acero con la arquitectura, pero ya empieza entonces. A mediados del 19, pues no solo se hace mejor el acero, sino que se empieza, estas uniones eran unas uniones a saber cómo, entonces aparece el roblón y entonces aparecen maneras sistemáticas de unir, primero de producir acero y luego de unir el acero de forma segura y de forma, digamos, confiable. Y entonces pues se empieza a usar el acero en construcción. Paralelamente, incluso un poco antes, se desarrollan los instrumentos de análisis que había iniciado Galileo, y entonces pues se aprende a predecir el comportamiento de estas estructuras nuevas de acero. Claro, ¿qué sucede? Que
mientras que en piedra y madera había habido siglos de sedimentación y todo había sedimentado en proporciones, en el acero pues todo aparece muy pronto, cada estructura debe ser comprobada previamente, separadamente, y seguimos en ello, cuando realmente el acero, el hormigón, etcétera, son susceptibles de ser manejados con reglas de proporción exactamente igual que se han manejado siempre las cosas en arquitectura. De manera que todavía, espero que lleguemos, pero todavía no hemos llegado a asimilar los nuevos materiales de manera que se manejen en arquitectura como se manejaban los antiguos, es decir, manejando tamaños, proporciones, en lugar de números, ¿no? Porque realmente la geometría es nuestro lenguaje y con la geometría se llega a prácticamente cualquier sitio. Entonces, el acero permite, pues, fíjense ustedes, una sección de acero, pues permite el gastar la mitad de material, es decir, permite modular las secciones, necesario porque el acero es caro y además es enormemente resistente. Si es 20 veces más resistente que la madera, pues no se puede usar un tocho, hay que ser más refinado en el uso del acero. El comienzo del acero pues aparece en temas que poco tienen que ver con la arquitectura, aparecen los grandes invernaderos de la exposición universal, y luego pues las estaciones de tren. Las estaciones de tren tenían que tener ese tamaño fantástico para que el humo no ahogara a los viajeros. Ahora mismo se siguen haciendo igual de grandes a pesar de que sean eléctricas y bastaba con una marquesina, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que van arrastrándose de la magnificencia, y uno ve pues unas disparates de estaciones de AVE que son una calamidad, cuando realmente no hacía falta en absoluto nada de eso. Pero bueno, da pretexto a estas enormes cosas, y luego el acero pues va entrando en la construcción. Entra lentamente, porque un elemento clave de la entrada del acero en construcción es que haya ascensores. O sea, si no hay ascensor, ¿para qué hacer edificios muy altos? Y con fábricas se podían hacer. Y curiosamente, el elemento clave del desarrollo del ascensor no es la maquinaria de subir, sino es el que se pare automáticamente cuando se rompe la cuerda que sujeta el ascensor. Es decir, el ascensor no empieza a usarse hasta que el señor Otis, cuyos descendientes siguen todavía fabricando ascensores, no inventa el procedimiento de que el ascensor se pare. Lo hace de una forma espectacular. En una exposición universal se sube una plataforma cargada de cosas, sujeta de una cuerda, y con un hacha corta la cuerda para demostrar que el ascensor, el freno de inercia funcionaba y el ascensor se para. Entonces, curiosamente, lo importante del ascensor no es cómo funciona, sino cómo se para, y el acero entra en la construcción no de la mano de otras cosas, sino de la mano del ascensor. Entonces, el acero ya permite hacer otras cosas, permite luces mayores, entra de manera muy lenta, pero entra lentamente, y de hecho pues aparece dentro de los muros de fábrica. Las ventanas se siguen haciendo igual. Se tarda mucho tiempo en que alguien, concretamente Le Corbusier, pues se dé cuenta de que se pueden hacer las ventanas de otra manera si la estructura es simplemente una serie de soportes, ¿no? Que, como ustedes creen saber, Le Corbusier era un arquitecto francés. Pues no, era un pintor suizo, ¿no? Entonces Le Corbusier se da cuenta de que las cosas se pueden hacer de otro modo. Entonces aparece el manifiesto de Villa Saboya, en que aparecen todas las historias de la modulación exacta de soportes, que por dentro no es así, o sea, es solo para fachada, por dentro están colocadas de manera bastante más dispersa. Y luego pues es más que un edificio, es un manifiesto. Ahí ven ustedes cómo están colocados los soportes por dentro, que no siguen la misma ley. Y luego pues hay cosas tan estupendas como ese soporte al pie de la cama, que debe ser estupendo cuando uno se levanta de noche, ¿no? Pero bueno, es un manifiesto, no es una cosa para habitar, aunque decía que era el Maison Habiter. En este proceso de relaciones mutuas, pues usa un lugar destacado la ópera de Sidney, con un malentendido de algo que se adelanta a su época y que tarda en construirse mucho más, que cuesta 10 veces más de lo que estaba previsto, etcétera, pero que es un éxito porque tiene una buena imagen, y entonces pues da lugar a esta cierta arquitectura de la imagen y a una
coevolución más o menos, digamos, dolorosa, en que pues hay la ópera de Sieni está lastrada por el deseo de Utzon de autenticidad y de que sea lo que se ve. Como Goering no tiene ningún deseo de autenticidad, se hace lo de dentro por un lado, lo de fuera por otro, y se puede colocar cualquier cosa entre medias, ¿no? Con lo compleja que sea. Pero vamos, hay toda una época digamos, de influencias mutuas, de lo que se puede hacer y lo que se quiere hacer, con soluciones, pues digamos, más o menos limpias, o menos limpias como es esta, o más limpias como pueden ser estas, pero ya se ve que se va ensanchando enormemente la serie de cosas que se pueden hacer. Otra cosa es lo que se puede hacer y otra lo que sería razonable hacer. A veces con esto es en Berlín, en Alexanderplatz, y entonces esa enorme cercha que está delante de las ventanas, supongo que no de los directivos de la empresa que alquila eso, pues es un manifiesto. Ahí había un hotel, hubo una polémica sobre si se podía demoler o no, dejaron un trozo de hotel, y entonces eso es la demostración de que ese trozo de hotel que está debajo está sostenido, que realmente se podía haber hecho de 10.000 maneras que no se viera, pero querían no solo sostener el edificio, sino además que se viera que lo habían hecho, y evidentemente se ve que está hecho con toda la intención, ¿no? Incluso la fecha está por fuera, lo cual es mucho más complicado todavía para resolver lo que querían resolver. Lo que se ve naturalmente no es la cercha, sino lo que se ve es el forro de la protección de incendios de la viga triangulada, esa fantástica y canónica, que está metida con otras vigas ya que se ven menos por dentro y que debe hacer la delicia del señor que tiene la ventana detrás. Por último, hemos hablado de arquitectura, estructura, y la última cuestión antes de pasar a un tema que todavía me dará tiempo de actualidad, es el tema de la representación. Es decir, en los últimos años, bueno, hace ya no tan últimos, aparece en la entrada del ordenador en la arquitectura. Ustedes pensarán que es porque permite analizar cualquier tipo de estructura. Realmente no es tanto eso como que permite representar cualquier cosa. Es decir, un problema para construir algo es que ahora mismo en la época actual, en que las cosas se producen industrialmente, para construir algo hay que dibujarlo y hay que saber qué tamaño tiene. Entonces, no saben ustedes el lío que era eso antes. O sea, cuando uno hacía una cúpula geodésica, el calcular a mano, el calcular no era el problema de la cúpula, que era una idiotez, que no eran nunca muy grandes lo que uno tenía que hacer, sino el problema era calcular la longitud de las barras, y procuraba hacer despieces en que hubiera el menor número de barras distintas posibles, porque cada barra era una tortura al calcular en su longitud precisa. Entonces, de pronto el ordenador no solo permite analizar cualquier cosa, sino permite dibujar cualquier cosa y ver qué tamaño tiene. Y entonces eso ha cambiado radicalmente el paradigma de cómo se hacen las cosas. Entonces, el tema de lo que se puede hacer y por tanto de las estupideces que pueden ser llevadas a cabo aumenta de una manera, el panorama aumenta de una manera extraordinaria, ¿no? O sea, digamos, esto es imposible hacer si no se puede dibujar. Poner esas cosas de cualquier modo. Pues miren ustedes, si en lugar de poner los elementos estructurales como se debe, se ponen al azar, es simplemente poner el doble de hierro. Si se hace en 3 dimensiones, es simplemente poner el triple de hierro. ¿Y qué es el triple, no? Pues simplemente se pone el triple de hierro y se ponen de cualquier manera, ¿no? Entonces se pueden hacer estas cosas de una complejidad extraordinaria e innecesaria. Claro, si lo miran, realmente dentro de esto que parece que aparece otra vez la triangulación del ala del buitre de D'Arcy Thompson. Aunque uno quiera hacer las cosas de manera aleatoria, es imposible, por más disparates que quiera hacer uno, hay puntos en que no hay más remedio que hacer algo razonable, ¿no? Pero dentro de eso se puede manejar la aleatoriedad bastante bien. Se pueden hacer cosas como esto, que claro, teóricamente pues es de una limpieza extraordinaria, en la práctica está macizo de hierro por dentro, ¿no? O sea, pues, realmente para sostener eso, y encima con problemas sísmicos, pues es la de Dios, ¿no? Eso, pero se puede hacer, si a uno no le importa que esté todo lleno de hierro y que cueste un riñón,
pero bueno, pero sale en todas partes. Ya se ve que lo que tenía que salir en el dibujo está puesto encima de algo que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ahí tienen ustedes la complejidad real de las cosas. Hay otras cosas complejas pero más razonables, como es esto, y entonces para desengrasar este tema y para volver a un tema de actualidad, vamos al edificio de España, ¿no? Vamos al edificio de España y ya el tema de qué tiene que ver con las estructuras. El edificio de España, como ven ustedes, es edificio con una altura de 100 y pico metros y una planta también de 100 y pico metros, es decir, casi 1 hectárea de superficie. Y entonces, pues ese edificio estaba protegido, luego dejó de estar protegido salvo la fachada, y entonces hay una disposición oficial, inamovible de momento, que dice que hay que conservar eso. O sea, el borde de aquí, esto con este pliegue, este trozo que está un poco retranqueado y este trocito de arriba, pero no el edificio. Esa es la situación actual del tema. Entonces, cabía razonablemente ya puestos a tirarlo entero y hacer un edificio nuevo y que Madrid tuviera un nuevo icono, pero bueno, la realidad es que han llegado a eso, y hubo unos señores que pidieron precisamente eso, o sea, que pidieron el que solo se protegiera la fachada y se pudiera modificar el interior. Entonces aparece ese problema es consecuencia de una historia que arranca de Felipe II. O sea, Felipe II establece cómo debían ser las casas de Madrid para que pudieran alojar a sus cortesanos. Y entonces era muy minucioso y describe todo con una minucia extraordinaria, incluso cómo tienen que ser las fachadas, pero no cómo tenían que ser los muros interiores. De manera que desde entonces, en la arquitectura de Madrid, las fachadas son gruesas y estables, como pedía Felipe II, y el interior de cualquier manera. Eso hace que los interiores, después de que apareciera el agua, el corriente, funcionen muy mal, y entonces para conservar los edificios se llega a la solución, pues, de conservar las fachadas que se mantenían, y entonces hay una cierta tradición, digamos, oficial de conservación. Oiga, usted puede tocar todo, menos la fachada, el portal y la escalera. A veces hay que mantener unas escaleras disparatadas, con todos los peldaños distintos, bueno, pero es lo que hay. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo mantener esto que una fachada de 107 metros de altura, que está unida además a la estructura, etcétera, etcétera. Entonces, los mismos señores que piden, los mismos técnicos que firmaron que se podía tirar el interior y dejar la fachada, luego hacen otro papel diciendo que no se puede tirar la fachada, que no se puede tirar el interior porque se cae la fachada, cosa, por otra parte, bastante razonable. Y entonces aparece, digamos, cómo está hecha la fachada. Pues hay una estructura de hormigón, hay medio pie de ladrillo, aunque la fábrica por fuera parece de pie, pero está hecha con un ladrillo de soga y luego otro ladrillo cortado, para que parezca un pie pero no lo sea, y luego otra parte pues es un medio pie de hueco doble con una cosa de piedra artificial pegada por dentro, de manera que no es una cosa especialmente consistente, como pueden ustedes ver, y además encima pues la parte retranqueada está hecha mediante el procedimiento de que hay unas vigas así, perpendiculares a fachada, y otros que arrancan encima, pero los soportes de fachada no están enfrente de los de atrás, de manera que esas vigas van a parar a otra viga que va a parar a los soportes de atrás. Es una ensalada que se ha mantenido en pie durante 70 años, sin problemas, y la fachada también, o sea que realmente, bueno, pues es una cosa. Entonces, el ayuntamiento, llega el momento, me pregunta, oiga, ¿es posible mantener la fachada? Entonces yo me estudio el tema para saber si es posible hacer una cosa, la única solución que hay posible es hacerla, y entonces planteo la siguiente. El edificio, si ustedes lo van a ver, lo que tiene son unos grandes patios abiertos hacia atrás, que llegan hasta muy cerca de la fachada, y entonces el problema de mantener la fachada, ahora mismo el edificio mantiene la fachada. Si se construye otra cosa detrás, sigue manteniéndose la fachada, porque es rígido y es suficientemente pesado. Es decir, problemas son, como decía antes, equilibrio, resistencia y rigidez. O sea, es suficientemente rígido, y lo va a ser otra vez. El problema es qué se hace mientras tanto. O sea, cómo se consigue que mientras tanto, desde que se quita el edificio antiguo hasta que se pone el nuevo, el edificio sigue siendo suficientemente pesado para que haya equilibrio, suficientemente rígido y suficientemente resistente. Ese es el problema. Entonces digo, bueno, pues si en los patios se hacen unos elementos verticales potentes de hormigón,
que sean los soportes del futuro edificio. Mientras tanto, a estos elementos se puede sujetar la fachada, de manera que realmente pues el tema en principio es posible, porque además no es difícil construir eso antes de empezar a demoler el edificio. Entonces, la fachada, pues se pueden colocar unos elementos detrás y luego sujetarla a esto, y una vez que las fachadas están perfectamente sujetas, se puede proceder a la demolición y a la nueva construcción, teniendo en cuenta que en el proyecto tienen que figurar esos elementos o algo parecido. Entonces, luego pues esas pantallas pueden estar todas las agujereadas que se quiera, eso es en alzado, es decir, que eso admite una gran cantidad, una coordinación con lo que se quiere hacer, pero evidentemente es imposible conservar la fachada si al hacer el proyecto no se tiene en cuenta que hay que conservar la fachada. Entonces, ¿cuáles son los números? Los números son 3 imágenes de estas. En primer lugar, el equilibrio. Es decir, el viento sobre esa superficie produce un momento de 1 millón de kilonewton-metro, que no está mal para empezar, ¿no? Entonces, entonces la primera cuestión es ver si es posible el equilibrio. 1 millón de kilonewton-metro con unas pantallas que tienen 25 metros de base, pues supone un peso de 8 por 10 elevado a 4 kilonewton, para que eso tenga equilibrio, y entonces eso significa, traducido a hormigón, 3.200 metros cúbicos de hormigón. O sea, si las pantallas tuvieran más de 3.200 metros cúbicos de hormigón, el equilibrio es posible. En las 10 pantallas de 0,30 y con una altura media de 70 metros, dan 5.250 metros cúbicos de hormigón, de manera que es más de vez y media, de manera que el equilibrio es posible. Segunda cuestión, ¿se cumple la condición de resistencia? Pues ahí también se pueden hacer unos números muy fáciles. Si cogen ustedes las 10 pantallas juntas, pues es como una sección de hormigón de 3 metros de ancho y 25 metros de canto. El módulo resistente, ya hacerlo en centímetros cúbicos es un poco disparatado, y entonces el módulo resistente está en metros cúbicos. El módulo resistente es de 300 metros cúbicos. Dividen ustedes el momento por el módulo resistente y salen 3.300 kilonewton por metro cuadrado, que son 33 kilos por centímetro cuadrado, de manera que no hay problema de resistencia. Resistencia es posible. Problema de rigidez. La flecha relativa de un voladizo es la deformación unitaria por la esbeltez partido por 2. Entonces, hechos los números para las pantallas, sale que la cabeza de las pantallas se movería 50 milímetros, que es perfectamente admisible. De manera que equilibrio, resistencia y rigidez se cumplen. No hace falta más números que estos para ver si es viable mantener el edificio. Luego ya vienen las cuestiones constructivas de cómo convertir las pantallas en pórticos para que los elementos laterales sigan teniendo luz. Es decir, luego cómo sostener, si se quita la estructura, cómo sostener esta parte que está retranqueada, que se puede hacer mediante unas vigas trianguladas que ocupen una planta entera, puestas en carga mediante gatos hidráulicos. Es decir, ya vienen una serie de cuestiones técnicas, pero vamos, se obtienen 15 metros de luz, que da para garajes y para cualquier cosa que se quiera, y que permiten hacer o bien estructuras intermedias o bien utilizar los 15 metros de luz si es que se quiere. O sea, realmente, de manera que si se aceptan unos pequeños condicionantes para el proyecto definitivo, es perfectamente posible mantener la fachada. El que sea razonable o no es un tema que es cuestión de otra y que no me fue preguntado por el ayuntamiento. Lo único que me preguntaron era que si la fachada se podía mantener. No sé si tenemos, no, me temo que hemos llegado exactamente al tiempo justo. Yo siempre tengo más cosas por si acaso, porque uno de los sueños recurrentes que tengo, no me ha pasado nunca, pero uno de los sueños recurrentes que tengo es que estoy dando una clase y llega un momento en que no tengo nada más que decir, y entonces todavía sigue habiendo tiempo y es horrible, ¿no? No me ha pasado nunca, y entonces siempre añado una cola para tener la seguridad de que puedo seguir hablando todo el tiempo que sea, ¿no? Pero oye, pues lo sueño de vez en cuando todavía, y ya no doy clase, me sigue pasando. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Si queréis, si alguien quiere hacer una pregunta...
a veces tiene uno la tentación de ponerse como una pantalla de televisión así, porque están ustedes acostumbrados a ver la televisión a la que no se le puede preguntar. A ver si cuando haya televisiones interactivas realmente hay un poco más de... Bueno, yo te haría la pregunta, si te parece oportuno. Esa que no te ha hecho el ayuntamiento, que después de todo esto, desde tu punto de vista, ¿es razonable? Técnicamente es posible, pero ¿es razonable? Bueno, vamos a ver. No lo es? Hay una serie de opciones. Diríamos, las tres opciones fundamentales es la que no el ayuntamiento, sino la anterior Comisión de Patrimonio ha decidido, se guarda la fachada. La opción que ofrecen los chinos, que es se tira la fachada y se vuelve a hacer igual, ¿no? Le llaman no demoler, sino desmontar de la fachada, porque es lo que figura en la ley como tal. Y luego hacer un edificio nuevo. Yo preferiría un edificio nuevo, además todavía, la verdad es que estando además Foster metido en el proyecto, pues preferiría tener ahí un buen edificio de Foster en vez de eso. Pero bueno, la que me parece abominable es la opción de tirar la fachada y volverla a hacer igual, ¿no? Y entonces, porque existe una diferencia sutil, que yo me había preguntado siempre, ¿qué diferencia hay entre, si el aspecto es el mismo, entre hacerlo, entre tirarla y entonces, ustedes probablemente, muchos de ustedes no saben quién era Ramón Vázquez Morezún, entonces les animo a que busquen en revistas de arquitectura, etcétera, un arquitecto fantástico. Y entonces le decía un día, tenía una casita en Pontevedra, en la Ría, en Boeu, y al lado del mar, en un sitio naturalmente que ahora es ilegal, el marítimo terrestre, y debajo tenía una barquita que le metía ahí, cada año el temporal le dañaba la barquita, y Ramón era muy mañoso, y entonces cada año él reparaba la barca, sustituía las tablas dañadas, etcétera. Y entonces me decía, yo creo que ya no queda ni una madera original, pero es la misma barca. Si uno le hubiera ofrecido una reproducción de su barca hecha de nuevo, habría dicho que no era la misma barca, que era una imitación de su barca. Entonces, en una fachada podrá ser igual, pero no es lo mismo. Ha pasado el tiempo por ella, hay una continuidad de cosas que se han hecho. Es decir, la arquitectura no quiere decir que no se pueden sustituir cosas. Si hay mejores ventanas, pues se cambia la ventana. Si es mejor, no sé qué se cambia. Pero no se hace como un decorado de teatro, sino sigue siendo, de manera que, diríamos, la opción yo preferiría, pero vamos, me da la impresión de que, por otra parte, ya se ha lanzado una polémica y ya me parece que ante la opinión pública sería muy difícil el justificar un edificio nuevo, aparte ya de los problemas legales, porque una cuestión es que el plan general dice que ahí tocan 12.000 o 14.000 metros cuadrados en vez de 65.000, de manera que si uno tira el edificio se queda con la edificabilidad en la cuarta parte, cosa que no parece que sea lo que quieren, ¿no? Entonces la polémica está ahí, y entonces realmente el estado en que está la cosa, pues yo ya ahora he tenido una serie de conversaciones con el chino y estoy tratando de convencerlo de que efectivamente se puede conservar la fachada, ¿no? Estamos en ello.